Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda su amiga Mafer Rosell desde el corazón de Pilsen en Aranaba Entertainment, otro programa más del consulado más cerca de ti, donde ya sabes que vamos a encontrar mucha información de utilidad para ti, para mí, para todos nuestros connacionales. Y hoy me complace mucho presentarte, ya ha estado de visita con nosotros, pero hoy nos acompaña con más información al cónsul de protección del consulado de Chicago, del consulado de México aquí en Chicago, el señor Javier Maupomé. ¡Ay, ese apellido tan rimbombante! ¿Cómo están? Bienvenido, cónsul. Muy bien, Mafer, muchísimas gracias por nuevamente abrirnos las puertas de este espacio. Es un gusto poder estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando de, por ejemplo, nuestros documentos de identidad, lo que hace el Departamento de Protección dentro de nuestro consulado y cómo nos puedes dar estos, ya no diría consejos, hay que tomarlo muy en serio, porque estaba leyendo algo de, por ejemplo, cómo cuidar tus documentos de identidad. Exactamente, creo que venimos hablando de conocer nuestros derechos y parte del plan de emergencia que cualquier persona que está aquí en Estados Unidos debemos tener, independientemente de cuál sea nuestra condición migratoria, el primer paso es tener nuestros documentos en orden. Y para ello es importante contar con un pasaporte, con una matrícula. Muchas veces nos hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un pasaporte y una matrícula? La matrícula va a decir la dirección de nosotros aquí en el territorio que atiende el Consulado de México en Chicago, y por otro lado es mucho más fácil llevarla con nosotros, mientras que un pasaporte es un documento de viaje. Va a decir que somos mexicanos, va a tener nuestra fotografía, nuestro nombre, fecha de nacimiento, dónde nacimos, pero es un documento de viaje, como bien los decía, y entonces habría que conservarlo con muchísimo mayor cuidado. Lo que debe importar día a día en términos de cuestiones como conoce tus derechos, si son detenidos en algún momento por alguna autoridad, ya sea policía o también autoridades migratorias, es su matrícula consular. La matrícula consular no necesariamente va a decir cuál es su condición migratoria, simplemente va a decir que ustedes son mexicanos, que se llaman, como dice en la credencial, su fotografía, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y el lugar donde ustedes viven, que es aquí en el territorio, como les decía, que atiende Chicago. Es muy importante que siempre lleven su matrícula consular, que la aporten como una identificación válida y oficial por parte del Gobierno de México, y por otro lado hay que tener muy claro cuáles son nuestros documentos de identidad, tenerlos a la mano, tenerlos en un lugar seguro, no nada más el pasaporte, la matrícula consular, sino también nuestras actas de nacimiento. Claro, y es importante que sepamos esto porque muchas veces si no hemos puesto cuidado de tener esta documentación como la que nos identifica, a veces pensamos que con el pasaporte podemos ir y venir, pero muchas veces te piden que demuestres tu identificación como la matrícula consular por la dirección, y eso es lo más importante al final, porque sí te pueden decir, sí, si eres tú en el pasaporte, eres ciudadano mexicano, pero necesitamos saber dónde vives. Sí, exactamente. Creo que la matrícula tiene esa particularidad que es bastante buena, el que pueda funcionar también como un comprobante de domicilio, que diga dónde ustedes están habitando en este momento. Y una cosa importante, si cae su domicilio dentro del territorio que atiende el Consulado General de México en Chicago, vamos a poderles expedir este documento de identidad. Y es muy importante proteger nuestros documentos. Muchas ocasiones las actas de nacimiento, sobre todo, Mafer, como son documentos sensibles, al paso del tiempo incluso, muchas veces se van a maltratando. Entonces es importante conservarlos en un lugar seguro, donde este documento pueda aguantar el paso del tiempo, y en caso de ser necesario esté legible nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestro lugar de nacimiento, porque nunca sabemos cuándo los vamos a necesitar. Eso es cierto, y eso sonó una pedrada para Maffer porque soy bien desordenada, entonces llegando a casa voy a hacer mi revisión, porque muchas veces también luego guardamos las cosas en nuestra casa y creemos que están ahí, bueno, muchas veces uno las deja ahí, pero de repente pasa que han llegado a asaltar la casa o que se han robado cosas y nunca revisamos si tenemos nuestra documentación, porque pensamos que eso nadie se lo va a llevar. ¿Qué pasa si lo perdemos o alguien hace uso de él? Por un lado, si perdemos el pasaporte o la matrícula, hay que levantar una denuncia ante la policía local, el departamento de policía más cercano. Con ese documento podrían entonces tramitar una nueva matrícula consular o un nuevo pasaporte. Por otro lado, si tenemos conocimiento de que nuestro nombre, nuestra identidad ha sido robada,
o están haciendo mal uso de nuestro nombre, nuestra identidad, es también muy importante reportarlo ante las autoridades correspondientes. Muchas de las personas en ocasiones nos comentan, pues yo di mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi teléfono, mi dirección, y ahí para obtener, por ejemplo, un acta de nacimiento de una organización, que a veces no sabemos qué organización es, si efectivamente es una organización o no, pero ya les consiguieron el acta de nacimiento. Quiero decirles que si bien nosotros en el consulado imprimimos y podemos otorgarles actas de nacimiento por un costo, también las pueden obtener ya en internet. Entonces, estos trámites muchas veces hay pseudoorganizaciones o instancias que toman provecho de esto y no sabemos si están haciendo buen uso de sus datos. Es muy importante acercarse al consulado o bien con organizaciones bien acreditadas que sepamos que no van a hacer mal uso de nuestros datos para entonces compartir esta información tan sensible. Yo les ponía el ejemplo en alguna ocasión en una reunión comunitaria. ¿Qué tipo de preguntas nos hacen cuando nos hablan del banco? Nos van a preguntar nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestra fecha de nacimiento. Entonces, es muy importante que esa información sensible únicamente las tengan ustedes y únicamente la compartan con instancias oficiales u organizaciones que estén completamente bien acreditadas. Incluso la información que nosotros tenemos en el consulado está protegida. La información que ustedes nos dan, nombre, fecha de nacimiento, sus domicilios, quiénes son sus contactos de emergencia, lo tenemos protegido por ley. En caso de que ocurra cualquier emergencia, podríamos entonces sí contactar a la persona que ustedes pusieron ahí como contacto de emergencia. Si necesitamos contactarlos por alguna situación, lo tenemos ya en la base de datos, pero esa es la única manera en la que utilizaríamos esa información. Claro, eso es muy importante porque también llegan a hacer compras a nombre de uno o sacar alguna tarjeta de banco en alguna promoción, que a veces es muy fácil llenar y compartir o dar datos que supuestamente son tuyos y no lo son, y cargar ese dinero o esas cuentas o el mal uso a la persona que ni siquiera sabe que extravió, que perdió, o que si lo hizo no lo reportó y después no tienes pruebas para decir yo no fui, la debiste haber reportado cuando la extraviaste. Es muy delicado, sí es muy delicado, y como siempre nos dicen, como el número de seguro social también, que no hay que compartirlo con nadie, hay que conservarlo y bueno, cuidarlo. ¿De qué otra cosita más vamos a platicar hoy? Porque estaba viendo lo de las visas. Sí, muchas ocasiones existen también solicitudes, por ejemplo, en cuanto a personas que están aquí en Estados Unidos y han fallecido o bien se encuentran en una etapa crítica de una enfermedad. Existe posibilidad de que las personas en México puedan adquirir una visa humanitaria. Para ello es importante acercarse al consulado con una carta, ya sea de la funeraria si la persona ya falleció o bien del hospital en donde se encuentra esta persona hospitalizada, que especifique cuál es la situación grave en la que se encuentra para que entonces el consulado pueda contactar a las autoridades migratorias en frontera y entonces se pueda tramitar una visa humanitaria. Entonces, creo que hay muchas de las cosas que podemos hacer en el consulado. Lo más importante es que se acerquen, que nos pregunten, que vengan al consulado, al Departamento de Protección. Trabajamos sin la necesidad de citas como lo hace nuestro departamento de documentación. Nosotros desde 8 de la mañana hasta 2 de la tarde estamos atendiendo público con muchísimo gusto y sin necesidad de cita. Cónsul, por ejemplo, la visa humanitaria es solamente en caso de porque una persona está cerca de fallecer. ¿Es solamente el caso en que se da la visa humanitaria? Únicamente una persona que ya está en una etapa terminal de alguna enfermedad o bien ha fallecido. Es para los familiares de esas personas que se encuentran en México. Ah, vaya, ok, tenía esa duda. Cónsul, ¿y qué pasa, por ejemplo, para identificarse si una persona no tiene lo que es la residencia permanente, está aquí en calidad de inmigrante indocumentado y usa una documentación falsa? Usar cualquier tipo de documentación falsa puede interpretarse también como desde una falta administrativa hasta como un delito. Es muy importante, como lo hemos recordado aquí en tu espacio, Mafer, que sigamos las leyes y las normas del Estado y del país en el que nos encontramos. No hay que utilizar información falsa. Muchas ocasiones se nos puede convertir en algo muy sencillo, muy fácil de hacer, pero tenemos que tener muy claro cuáles son las consecuencias. Y como lo hemos también mencionado, el tener en nuestro récord algún tipo de delito o un delito grave puede afectar alguna circunstancia en el futuro o que actualmente tengamos que pueda ayudarnos a aliviar nuestro estatus migratorio. Muchas ocasiones hemos recibido familias que tienen alguna circunstancia
ya sea por un hermano, un familiar, se casan con un residente permanente o bien con un ciudadano y pueden arreglar su estatus migratorio, este tipo de cuestiones en su récord criminal pueden afectar ese proceso. Otra cosa importante, incluso las personas que son residentes permanentes, si cometen algún tipo de delito grave, pueden poner en riesgo su residencia y entonces salir deportados. Creo que es muy importante en ese mismo sentido, si alguien es residente permanente, que pueda dar el siguiente paso hacia la ciudadanía. Hemos incluso realizado en el consulado, en colaboración con distintas organizaciones, talleres de ciudadanía, buscando que nuestra comunidad pueda gozar de plenos derechos tanto en México como en Estados Unidos. Lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos y es muy importante que nuestra comunidad conozca cuáles son sus derechos y que los haga valer. ¿Cuál es la frecuencia de estos talleres para ciudadanía en el consulado? Hicimos en la segunda mitad del año un par de talleres, uno en septiembre y otro en octubre, y volveremos con esta práctica el próximo año, ya que tengamos claro cuál va a ser nuestro calendario tanto de jornadas sabatinas, como bien sabes, también abrimos algunos fines de semana, y también nuestro consulado sobre ruedas que está itinerante a lo largo y ancho del territorio que atendemos. Wow, cónsul, y en esta situación, por ejemplo, ahorita tan delicada que te paran, piden tu documentación, ¿qué pasa si te detienen y te están acusando de un delito que no cometiste, pero te quieren detener por ello? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo el consulado nos puede apoyar? ¿Llamamos, no llamamos? Muy importante que uno conozcan sus derechos. Ustedes tienen derecho a guardar silencio. Es muy importante que sepan que cualquier cosa que digan puede ser utilizada en su contra, pero también tienen derecho de hablar con el consulado. Hemos repartido muchísimas tarjetas en las que viene el número del Centro de Información y Asistencia Mexicanos, que pueden contactar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en donde viene en la parte trasera de estas tarjetas cuáles son los derechos de las personas en caso de una detención. Por ejemplo, si es una detención en un vehículo, es importante no descender del vehículo, permanecer en el vehículo con las manos visibles. Llegará un oficial, el que nos haya detenido, preguntará por nuestra documentación, la tarjeta de circulación del vehículo, el seguro, nuestra licencia o nuestra TVDL. Es importante también, por eso les decía, tener una matrícula consular. Lo que va a hacer el oficial es investigar si nosotros tenemos alguna cuenta pendiente por los sistemas que ellos tienen, ¿no? Si hay un orden de aprehensión por parte de autoridades federales o estatales, lo van a identificar ahí. En caso de que no, nos darían, por ejemplo, una multa y nos dejarán ir. En caso, por ejemplo, de que exista una confusión de nombre, etcétera, y dé pie a un arresto, es muy importante contactar al consulado. Estas cosas se pueden llegar a aclarar, pero es muy importante que antes de firmar cualquier cosa, hablen con el consulado y tengan acceso a un abogado. Muchas de nuestras personas, de nuestra gente, firma por desesperación o por salir del apuro, pensando que van a salir del apuro, alguna documentación sin entender hasta el último de sus consecuencias qué es lo que están firmando. Es muy importante que contacten al consulado o bien a un abogado, o que gracias al consulado puedan tener acceso a una asesoría legal para entonces saber cuál es la implicación de la firma que pondrían en ese documento. Y yo creo que eso es de alguna manera frecuente, porque el estrés que uno tiene de ser detenido, cuando uno sabe que es una confusión, pero parece ser que es cierto, por ejemplo, con el cambio de nombre. Tengo muchos conocidos que por tener un nombre tan común, hay delincuentes que tienen el mismo nombre y han sido detenidos y los hacen esperar por horas cada vez que entran. Son incluso ciudadanos, pero ciudadanos que se naturalizaron aquí. Entonces, por ese hecho, los separan entrando y los dejan a veces por horas tratando de aclarar que esa persona no era, lo que sea. Y a veces entra la gente en pánico, incluso hay personas que te dicen, acepta, te están ofreciendo algún convenio de que te van a reducir la pena, pero si no hiciste nada, pero la presión, el miedo, el que no tienes asistencia y el idioma, que yo creo que es muy importante, a veces nos hace, como dices, llenar algún formulario o firmar algún documento que no hemos entendido a cabalidad. Totalmente, creo que es muy importante lo que mencionas, que nuestra
nuestra comunidad conozca cuáles son las implicaciones y cuál es el procedimiento de una detención. Justamente en los talleres de Conoce tus Derechos, eso es lo que estamos haciendo. Buscamos que nuestra comunidad entienda cuál es el procedimiento de una detención, cuáles son sus derechos dentro de estos procedimientos, para justamente tratar de reducir el estrés que evidentemente una situación de este tipo puede representar. Creemos firmemente que la información es poder, lo hemos repetido en este espacio muchas veces. La información nos ayuda también a reducir el estrés y la incertidumbre de algo que no sabemos cuándo va a suceder o si puede llegar a suceder. En ese sentido, creo es muy importante acercarse al consulado y tomar estos talleres de Conoce tus Derechos para conocer cuáles son mis derechos en materia de una detención, cuáles son mis derechos laborales, cuáles son mis derechos a la no discriminación. En ese sentido, el consulado tiene una gama muy amplia de información y de servicios que pone al alcance de la comunidad. Incluso este sábado que tendremos una jornada, ya lo platicaremos más adelante, sabatina para documentos, pasaporte, matrícula consular, también el Departamento de Protección va a abrir sus puertas para dar diagnósticos migratorios y también pláticas sobre Conoce tus Derechos. Eso es muy importante. ¿Esos talleres de Conoce tus Derechos son en un solo día, en unas horitas, o sea, la plática, o son varios días? Es algo muy sencillo, es una plática muy breve en la que buscamos justamente explicar cuáles son los derechos que las personas tienen alrededor de una detención. Si una detención es en un vehículo o bien si llegan a nuestras casas oficiales de migración tocando la puerta y queriendo arrestar a una persona. Hemos mencionado también la importancia de una orden de arresto. Estas órdenes de arresto deben contar con el nombre completo de la persona que van a arrestar, firmadas por un juez y con un sello. Si no existe una orden de arresto y aún así entran al domicilio de la persona, es importante no resistirnos al arresto. Ellos tienen el poder de arrestarnos en ese momento, pueden utilizar la fuerza y si nos resistimos al arresto pueden ser otros delitos que puedan agravar nuestra situación. En ese sentido, conservar la calma, decir que ustedes no acceden a esa acción que están tomando, preguntarles el nombre y apuntar el número de placa si es que ustedes lo pueden hacer. Y en todo momento buscar asistencia al consulado, tienen derecho a llamar al consulado, es un derecho que está consagrado en la Convención de Viena y también está dentro de los procedimientos tanto de la policía como las autoridades migratorias. Y eso es muy importante, recuerden, usted no está solo, el consulado es su casa y tiene usted la ayuda ahí, la consejería gratuita para tomar las mejores decisiones. Entonces, si atraviesa por una situación como esta, que esperemos que no, pero o tiene un conocido, hijo, pariente, primo, vecino que esté atravesando por alguna experiencia así, acérquese al consulado para que le aclaren sus dudas, porque recuerde que además cada caso es particular. Como bien lo dices, a lo mejor no hay derecho, pero en este caso entra la policía de todas formas a tu casa, rompe la puerta y no tenían la orden, pues todos esos cargos me imagino que serán desestimados legalmente porque no se han hecho conforme a derecho, supongo. Buscaremos justamente eso, buscaremos que si hubo una violación a los derechos de las personas, tenga también consecuencias y pueda incidir de manera positiva en el caso de esta persona. Claro, y solamente con buen comportamiento vamos a poder acceder a algunos privilegios en cuestiones de cuando han violado tus derechos, ¿cierto? Estas pláticas usted las puede buscar, me imagino que en las páginas del consulado frecuentemente deben estar los informes de cuando hay asesoría de esto y es importante conocerlos porque uno entra en pánico. De verdad que siempre eres inmigrante y de repente tener la autoridad a tu lado, tan solo verlos de uniforme o que te persigue una patrulla porque te pasaste un alto, porque no respetaste una señal, hay que hacerlo porque el pánico hace que después corras y era solamente un ticket, ¿no? De un stop y terminas detenido y sin auto. Entonces, pongámonos alertas, platiquemos con nuestros vecinos, compartamos información segura, responsable y confiable acerca de nuestros derechos. Bueno, yo estaba leyendo aquí que a veces decimos, ay, pero ¿a quién se le ocurre comprar drogas y traerlas en el auto? Llega a pasar. Desafortunadamente hay casos de nuestros mismos compatriotas connacionales que han pasado por algo así. ¿Qué tenemos que hacer? Ya metieron la pata. Ya. Si fueron arrestados por un tipo de circunstancia como la que describes, es importante también nuevamente contactar al consulado. Tenemos abogados penalistas que pueden asistirles en su caso, analizar cuál es la situación y si existe algún tipo de circunstancia que pueda minorar la gravedad de la situación. Otra vez, muy importante, al momento del arresto tienen derechos, guardar silencio es importante, no firmar nada, que puede ser en este caso en específico, en el caso penal, una confesión, no firmar nada hasta no hablar con un abogado o bien con el consulado.
En el caso penal en específico, las personas sí tienen derecho a un abogado. Si no pueden pagarlo, hay abogados de oficio que pueden representarlos. En los casos migratorios no es la misma circunstancia. Aquí habría que contratar a un abogado o una organización que pudiera representarlos. Pero en los casos penales sí tienen derecho a un abogado. Si no conocen abogados en materia penal, pueden consultarlo con el consulado. Tenemos abogados, como les decía, con los cuales hemos trabajado ya por muchísimos años, que son confiables y que pueden representarlos en caso que ustedes decidan. Una cosa muy importante, Mafer, hay que distinguir muy bien entre autoridades como la policía, autoridades locales, la policía, los alguaciles y las autoridades migratorias. Por un lado decimos, tengan mucho cuidado, respetemos a la autoridad, sigamos las normas, pero también es muy importante que si somos víctimas de algún tipo de delito, también nos acerquemos a las autoridades locales, a la policía, a los alguaciles. Aquí en el estado de Illinois existe una ley que se llama la Ley de Confianza, el Trust Act, que busca o previene que las autoridades locales, la policía y los alguaciles cooperen con las autoridades migratorias. En ese sentido, ya son cada vez menos, la verdad es que son muy contados los casos en los que hay policías locales o alguaciles, cárceles de condado, que cooperan con la autoridad migratoria. Entonces, siéntanse en confianza de que si ustedes ven algo extraño, ven pintas antiinmigrantes o bien personas que tienen algún tipo de actitud o realizan insultos en contra de nuestra comunidad, repórtenlo a las autoridades más cercanas. El Departamento de Policía está ahí para protegerles y servirles, y también estamos en toda la disposición del Departamento de Protección de reunirnos con estas autoridades, dejarles ver la preocupación de nuestra comunidad, pero lo más importante es que ustedes nos digan y lo digan a las autoridades. De otra forma no nos podemos enterar, y tristemente cuando nos enteramos es cuando algo ocurre. Hay que prevenir, hay que acercarse a la policía y por otro lado conocer claramente cuáles son nuestros derechos. Eso es bien importante porque muchas veces tendemos como seres humanos o como una población vulnerable cuando hablamos de inmigración, de que no todas las personas tienen el estatus legal y sientes miedo de denunciar algo que ves, incluso puedes soportar abuso, discriminación, y muchas veces solo por tener la información adecuada podrías incluso arreglar tu situación. Puede ayudarte, denunciar algún delito que conozcas, colaborar con las autoridades, el buen comportamiento, porque a veces pensamos que queremos derechos y no queremos obligaciones, pero el ser ciudadano de alguna u otra manera, tengas estatus legal o no, pues incluye el ser responsable también de lo que ves y denunciar lo que está mal, porque si tú lo ves también le puede suceder a otra persona, te puede suceder a ti. Entonces hay que denunciarlas. A veces uno es testigo de cosas y por miedo uno no hace esa llamada, uno no contacta a la autoridad y uno debe participar. Totalmente de acuerdo, Mafer. En el mejor de los casos la gente es testigo nada más. En el peor de los casos, y hemos tenido casos así, las personas son víctimas y por temor, debido a su condición migratoria, no reportan este tipo de abusos o de crímenes incluso en su contra. Lo hemos platicado desde el ámbito laboral, acerca de sus derechos laborales, pero también está en todos lados. Nuestra comunidad, independientemente de su condición migratoria, tiene derechos. Ya hay que hacerlos valer, y como bien mencionas, hay que conocer cuáles son las responsabilidades que tenemos aquí en este país, más incluso si tenemos una condición migratoria que puede poner en riesgo nuestra estancia y permanencia aquí en los Estados Unidos y la construcción de vida que hemos realizado ya muchas ocasiones por varios años. Claro. Hay algo que es muy delicado que está ocurriendo en este país y tiene mucho que ver, principalmente yo creo que una de las ciudades más afectadas es Chicago, y tiene que ver con las armas de fuego. ¿Qué pasa con nuestros connacionales que quieren poseer un arma de fuego o que tienen en casa un arma de fuego? Tal vez ellos piensan que es para su defensa personal, tal vez lo compraron en el mercado negro, o qué hay que hacer ahora que ya la tienen y sabes, porque además sabes que es ilegal no tenerla con permiso, o no sé, que la pueda tomar un hijo tuyo y pasen muchas desgracias. Ahorita con lo de las armas estamos todos, ¿verdad?, bien asustados. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos de alguien o tenemos una en casa? Creo que es muy importante, primero, si tienen un arma, tenerla bajo las normas y las regulaciones que para ellos existen. Existen ya distintas regulaciones y tienen que pasar por distintos exámenes y requisitos para poder portar un arma. Como bien lo mencionas, creo que el tema de riesgo que hay alrededor de las armas de fuego pone en entredicho lo que quizá podemos nosotros asumir como algo que puede protegernos. También
conlleva un riesgo. Nuestra recomendación nuevamente es, hay que seguir al pie de la letra cuáles son las normas y cuáles son las regulaciones y las leyes aquí en Estados Unidos. Si ustedes tienen un estatus migratorio o bien son dobles ciudadanos y creen en el uso y la aportación de armas, nuestra solicitud y nuestra posición sería que cumplan con las regulaciones y más allá de lo que puedan llegar a hacer con esa arma de fuego. Pero creemos muy importante que la comunidad conozca cuáles son las consecuencias también de tener este tipo de artefactos con nosotros. Y es importante, como dice, seguir las normas y las leyes de este país para no meternos en problemas, y para quienes tienen ya su documentación o su estatus legal es mucho más importante porque puede ser revocado. Digo, tienen que cuidar su estatus, amén de cuidar a la familia. Cuando uno tiene un arma de fuego se puede meter en bastantes problemas, pero eso es con todo. Estamos bajo la lupa, estamos viviendo una situación bien complicada desde hace varios años en cuestiones migratorias, y las cosas se complican, y la única manera de estar nosotros a salvo es justamente seguir las leyes como son. Y si no sabemos, hay un lugar que sí sabe, que tiene la información, y que es nuestro consulado. Entonces, si nuestro consulado es como nuestra casa, cuando digo nuestra casa, porque podemos acudir, eres connacional, ve, te van a recibir, te van a atender, si tienes hasta quejas o tienes preguntas o tienes algún conflicto que no hayas podido resolver, ahí es donde vas a encontrar información que va a ser confiable, información responsable, apoyo en esos momentos difíciles que nadie espera que tengan, porque recordemos que también el consulado tiene muchos festejos y muchas cosas importantes para niños, depende de los temas, para mujeres, charlas de empoderamiento, ayuda financiera, empresarial. Hay muchas cosas que son muy positivas, pero también hay muchas cosas como el Departamento de Protección que tiene temas muy sensibles. Entonces, si usted está en alguna situación como estas que hemos platicado aquí, no dude y vaya al consulado, que bueno, nuestro cónsul de protección tiene la mejor disposición de apoyarnos y hacer que su departamento nos apoye, y él ya vino a compartir aquí esta información y lo vamos a seguir teniendo, ¿verdad?, de visita. Claro que sí, Mafer, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto poder utilizar esta ventana para dirigirnos a la comunidad, y como bien lo mencionas, ante cualquier duda es mejor acercarse al Departamento de Protección, al consulado, y consultarla. No hay ningún inconveniente. Llámenos, visítenos, y con mucho gusto vamos a proveerles la información que requieren. Como lo hemos mencionado, cuando algo ocurre, desgraciadamente, muchas veces son cuestiones muy trágicas. Tenemos ya programas y estrategias listas para ponerlas a su servicio, pero también está la parte preventiva, y estos espacios nos ayudan muchísimo a informar a nuestra comunidad para que tome las medidas necesarias antes de que algo ocurra, o bien prevenir que algo suceda. Así es, y recuerde que ya como se acercan estas fechas de pachanga, de festejo, de vacaciones, si bebe, no maneje, siga las reglas para no tener problemas y no tenernos que ver por ahí, por el consulado, porque tenemos algún problemita. Mejor vayamos a las pláticas que sí nos interesan y nos hacen pasar momentos amenos. Pero pues, ¿algo que quiera agregar, cónsul? Nada más dar el número telefónico de nuestro Centro de Información y Asistencia Mexicanos. Es un call center que se encuentra en Tucson, Arizona, pero que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay un equipo muy grande de personas que forman parte de este centro, de este call center. El número telefónico es 520-623-7874, 520-623-7874. Nuevamente atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si ustedes llegaran a tener algún tipo de emergencia y necesitan hablar con nosotros, nos van a referir directamente a la persona que tiene el teléfono de guardia para que podamos asistirle de manera directa. No dude en contactarnos, guarde ese teléfono muy bien, incluso también lo pueden llamar, Mafer, como decías, damos muchas pláticas todo el tiempo en el consulado o bien en Consulado sobre Ruedas, ahí está esa información. Ya lo tiene, y dese sus paseitos. Miren, nos encanta estar metidos en Facebook y andar comadreando con las comadres, las hermanas y la familia por WhatsApp. Métase a las redes sociales del consulado y también va a encontrar información de bastante utilidad, y que también la puede compartir con las amigas, con los amigos, con el marido, con quien se deje. Usted comparta la que siempre sabemos que puede ser de utilidad para alguien. Y con eso vamos a hacer una pequeña pausa, porque tenemos más información acerca del Consulado sobre Ruedas, y le doy las gracias. Gracias por acompañarnos, esperamos verlo pronto. Este es su programa, este es su casa. Muchas gracias, Mafer, un gusto estar aquí. Regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa El Consulado Más Cerca de Ti. Hoy un día relativamente frío, pero bueno, no nos ha maltratado tanto el tiempo. Y ahora no está prendido mi micrófono. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Y nos acompaña, la cara más conocida del consulado siempre, pero que nos estaba castigando porque no lo habíamos visto. Cónsul de prensa, Luis Adrián Sosa. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo trata Chicago? Pues muy contento. Aquí nuevamente, pues estar, siempre es un placer aquí en Aranaba. Bueno, pues nosotros estamos ya en el ombligo, en el inicio de la semana. Yo ya quiero que sea viernes, si es posible, ¿no? En el inicio de la semana, con bastante información en el consulado. Ya tuvimos la presencia del cónsul de protección y ahora nos acompaña nuestro cónsul de prensa, que siempre nos habla y nos dice dónde van a estar los servicios del consulado sobre ruedas. A ver, cónsul, cuéntenos. Pues estamos iniciando con el pie derecho el mes de diciembre. Esta semana, pues vamos a estar trasladándonos a Carpentersville del 4 de diciembre al 8 de diciembre. Estaremos por allá ofreciendo servicios de documentación en esta modalidad de consulado sobre ruedas. Posteriormente tenemos otra actividad la semana entrante en South Barrington. Ambas son en el estado de Illinois. Esto va a ser del 11 al 15 de diciembre, vamos a estar por allá y pues estaremos retomando actividad por ahí del mes de enero. Es bien importante que sepan que el consulado no va a cerrar durante el mes de diciembre, a menos de que pues tenemos estas dos fechas, lo que es el 25 de diciembre y el 1 de enero. Lo demás pues sigue vigente, tenemos dos horarios. El primero es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde con todos los servicios. Tenemos jornadas vespertinas de documentación de 4 de la tarde a 8 de la noche. Tenemos este fin de semana, por ejemplo, también la última jornada sabatina para los que quieran acudir a nuestras instalaciones, que por una razón quizá de trabajo no puedan acudir entre lunes y viernes, pues pueden hacerlo en fin de semana. Aún hay citas disponibles, por favor llamen a Mexitel y pues sepan que estaremos muy atentos. Si usted que nos ve, que nos escucha, quisiera acudir a Carpentersville, a South Barrington, pues hay que llamar a Mexitel al 1-877-639-4835, de manera mucho más sencilla, 1-877 Mexitel. Es bien importante que acudan con documentación original del acta de nacimiento, con una identificación vigente con fotografía y firma y un comprobante de domicilio a su nombre. Con estos tres requisitos estaremos en posibilidad, tanto en sede aquí en Chicago como en el Consulado sobre Ruedas, de expedir el pasaporte mexicano y la matrícula consular en 1 hora. Hay también un acuerdo que hace unos años se firmó entre la Cancillería y el Instituto Nacional Electoral que permite iniciar el proceso de obtención de la credencial de lector. Esto también puede hacerse a través de Mexitel La Cita. Son los mismos requisitos que la matrícula, a diferencia de que pues nosotros no vamos a expedir el documento. El archivo digital se hace en el consulado con todo el escaneo de sus documentos y en un promedio de 2 a 5 semanas le enviarían su credencial de lector gratuitamente a su domicilio. Mire todo lo que usted puede obtener con una visita de estas, además de la información que le pueden resolver o contestar o aconsejar durante esos días, ¿cierto? Es correcto. Si tiene usted ahí preguntas acerca de cómo irse de vacaciones, lo que va a llevar, qué va a traer, o algún caso especial que tenga que usted necesite un abogado, algo, vaya al consulado. Si usted no vive aquí en Chicago esos días y que le queda bien de distancia, y aproveche ese día para hacer preguntas e informarse acerca de más servicios que tiene el consulado y que ofrece para usted, porque a veces, a mí por ejemplo todavía me gusta ir al lugar. Yo todavía no me adapto mucho a obtener toda la información a través de las redes, entonces cuando yo quiero averiguar algo, pues me traslado directamente al lugar, así que si el consulado está cerca de usted, vaya. Sí, definitivamente, Mafer, es bien importante que sepan que pues estos consulados sobre ruedas o las actividades aquí en Chicago a través de su casa, el Consulado de México, pues son actividades en las que de manera integral estamos ofreciendo siempre diversos servicios. Les pongo un ejemplo, el día de hoy, pues a través de la ventanilla de salud ahí en el consulado, pues estuvieron, por ejemplo, personal del Departamento de Salud de Chicago ofreciendo vacunas gratuitas contra la influenza.
Y mientras, por ejemplo, llegaba un connacional a hacer un trámite para obtener su pasaporte, en el tiempo de espera decimos que hay un público cautivo. Ese tiempecito que tienen se pueden literal ir a poner una vacuna o a recibir información con algún compañero del Departamento de Protección o acercarse con una agencia para hacerle una pregunta sobre los servicios que están ofreciendo, siempre con la intención de empoderarlo con información a usted, porque hoy más que nunca pues es muy importante que tengamos esa información a la mano. Mi papá decía que tenemos que tener una mochilita con cosas, ¿no? Muchas de esas cosas las vamos adquiriendo pues con el estudio, pero en otras ocasiones pues con el conocimiento del día a día, ¿no? Si en alguna ocasión pues llegaron a ir al consulado y recibieron una conversación breve pero concreta de conoce tus derechos, el día de mañana esperemos que no, pero van a saber qué hacer en caso de. Claro. Entonces eso es muy importante para nosotros, que lo tomen en cuenta, que aprovechen, que se acerquen y como decías, Mafer, en muchas ocasiones pues por privacidad pues es bien importante que se acerquen, que sepan que de manera confidencial pues nosotros le daremos seguimiento a su situación, a su caso y con mucho gusto pues le vamos a decir qué podemos, qué no podemos hacer, en dónde le podemos ayudar, en dónde le podemos orientar, pero siempre con la intención de ayudarle a usted. Mire, ¿dónde lo van a consentir mejor con Nacional Mexicano? Pues en su consulado, acérquese usted y mire, yo soy testigo, no solo tenemos esa información que necesitamos, a mí me ha tocado ir al consulado, incluso a ver exposición sobre pintura, pintores, arte, de repente hay películas, de repente hay muchísimas cosas también para no solo entretenerse, porque uno termina aprendiendo bastante. Entonces, es interesante ir, vaya usted por un día a tramitar su pasaporte y el tiempo de espera ahí se va a encontrar con que seguro hay una exposición, hay, como dices, están ofreciendo vacunas o información acerca de cosas de mujeres también en la ventanilla de salud de la mujer, también tienen muchas productos que ofrecerle, digo, compañías asociadas ofrecen servicios para nosotras específicamente, entonces aproveche la idita al consulado, cree que va a sentir que está usted en el mall porque va a encontrar un montón de cosas y ahí lo esperan y le van a dar la bienvenida como siempre. Gracias, cónsul. ¿Algo al que contrario. quiera agregar? Pues invitarlas a que nos sigan en redes sociales, a que ingresen a nuestra página oficial. En cualquier buscador de internet como Google pueden poner Consulado General de México en Chicago. De igual forma en Facebook, nuestro fanpage es el mismo nombre. Esta información pues la estamos compartiendo constantemente ahí, flyers, invitaciones, algunos videos. Nos pueden dejar sus comentarios, ya sea de manera abierta en el muro o de manera un poco más personal vía inbox, pero siempre pues con la intención de darles esa información, esa respuesta a sus preguntas, a sus comentarios y pues que sepan que en el consulado ahí en el 204 al sur de la avenida Ashland pues tienen su casa, hay información diversa, acérquense y con mucho gusto le orientamos y apoyamos. Ya lo tiene ahí. Con eso nos despedimos este día lunes en la ciudad de Chicago. Nosotros en el programa El Consulado, más cerca de ti, aquí a través de Aranaba Entertainment, y le agradecemos su presencia. Comparta la información que para alguien servirá. Esta información debemos reciclarla literalmente porque siempre hay algún contenido que le puede ser de utilidad a nuestros connacionales. Y con eso los dejamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, cónsul. Ya no se nos pierda tanto. Que lo extrañamos. Es que no podemos ser omnipresentes, pero aquí estamos con mucho gusto, como siempre. Sí, se nos va luego otros programas y nos abandona, pero bueno, ya sabe que lo queremos mucho aquí en Aranaba Entertainment y que siempre estamos dispuestos a compartir información con usted, así que nos vemos la próxima semana. No le cambie, siga en Aranaba Entertainment.